Guajes, hoy estoy en Cangas de Onís y vamos a comer en una sidrería que tiene más de 6.000 reseñas en Google y un 4,5 de puntuación. Así que vamos a ver si se come tan bien como dicen. Nada más cruza la puerta, ya sabes que vas a salir de aquí con los botones desabrochados. Tienen tienda con productos asturianos y una parrilla que trabaja más que un gaitero en pleno mes de agosto. Comenzamos con una fabadina, con pango del bueno, sabor potente, y yo ahí tan entregado que al final acabé mollando el pan, como si el caldo me estuviera hablando al oído. Seguimos con unos fabines con almejes, les faves suaves, cocináis en su punto, con un caldo de esos que te reconforta. Y luego los almejes, qué bueno, me hicieron pensar cosas que no tienen nada que ver con la cocina. Bacalao al ajo arriero, con patata cocida, un bacalao fresco con un toque de ajín y patatina cocida de compañía. Ni una queja, salvo que no me trajeran uno para llevar, Y para hidratarse y no perder las costumbres, un culín de sidra. Se viene el cachopo de ternera, tamaño menú, pero bien resuelto. De esos que no prometen, pero luego cumplen con nota. Y ahora el momento llambión, de postre natillas con canela, tirando a caldo, eso sí, pero con sabor. Esto no se comía, se bebía con respeto. Y llegó el flan con pinta seria y cuerpo firme. Un flan de queso que sabía beso. Y a las natillas les metió un gol por la escuadra. Y el total, por 2 menús de domingo y una botellina de sidra, fue de 43,50 €. Bueno, bonito y fartura segura, en el restaurante La Madriñería, en Cangas de Onís.